Momento de presentar a Pablo García, director de Divacons Alpha Value, que ya está con nosotros para poner un poco de luz en unos días un tanto turbulentos para los mercados. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Sergio. Si te parece, antes de entrar en otras cuestiones, vamos a hablar de protagonistas empresariales. En el día de hoy, Metrobank ha sido el principal protagonista, se ha salvado en las últimas horas, está en el foco y quiero que nos expliques un poquito qué ha sucedido con esta empresa que venía además bastante disparada en esta primera jornada. Bueno, es un banco muy pequeño. Cuando digo muy pequeño es que no llega a los 100 millones de libras de capitalización, con lo cual la primera conclusión es que no podemos extrapolar lo que pasa en un muy pequeño banco respecto a lo que va a pasar en el sector bancario. Dicho esto, es verdad que entremos en una situación en la cual si hay un sector cíclico por antonomasia, esos son los bancos, y hemos pasado posiblemente el punto de inflexión en cuanto a, digamos, pujanza de los resultados, que han sido extraordinarios y que sirvió a Italia y a España para poner ese impuesto extraordinario sobre los beneficios presuntamente caídos del cielo. En el caso de Metrobank ha hecho una ampliación de capital, 325 millones de libras y financiando 600 millones de libras de deuda, ¿no? Es decir, estamos hablando de un importe extraordinario que subió el viernes con mucha fuerza, que hoy volvía a subir y que, sin embargo, acumula pérdidas de en torno al 63% en el year to date. Es decir, que bueno, problemas de liquidez en un banco, amplías capital y en este caso, a diferencia de lo que pasó en marzo con un Silicon Valley Bank, es que cuando llegaron los problemas de liquidez, los accionistas no quisieron respaldar la ampliación de capital. El banco tuvo que vender activos a mercado y ya sabemos lo que pasa, y lo hemos explicado muchas veces en negocios de televisión, que los bancos no tienen que provisionar por las pérdidas latentes que tengan en la cartera de bonos soberanos, sino simplemente la llevan a maturity, a vencimiento, y entonces no se consideran las pérdidas latentes durante el periodo de vigencia del bono. Pero si tengo que vender en medio de esa vigencia del bono, entonces los precios van mark to market y tengo que tener ese desequilibrio patrimonial es el que me hace ampliar capital. De momento, salvado por la campana, una ampliación bien recibida por el mercado, es un banco minorista británico, insisto que por tamaño no, pero sí por modelo de negocio podría valernos para cualquiera de los bancos de un tamaño superior. ¿Eso qué significa? Bueno, insisto, no podemos extrapolar, pero sí es cierto que estamos en un momento en el que los precios de los bonos siguen y han caído incluso a niveles inferiores a los que teníamos en el mes de marzo y eso puede provocar en las carteras de bonos que no conocemos, que no son publicadas y que podemos tener una estimación, pero no sabemos a ciencia cierta, si algún banco tuviera un problema de liquidez tendría que ampliar capital de forma acelerada y si el mercado no lo respaldara, lo único que sabemos es que los bancos centrales en el caso de este mes de marzo, la Reserva Federal actuó de una forma extraordinariamente rápida, contundente y eficaz. Así que, bueno, insisto que creo que eso nos deja claro que los bancos, que son un sector que no son privados, son entidades semipúblicas, si hubiera algún problema, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Riksbank o cualquier otro banco central entraría a salvar el patrimonio de ese banco. Empezamos el año, Pablo, con crisis bancaria, sobre todo en los bancos regionales en Estados Unidos. De hecho, hablabas antes de la Reserva Federal, una Reserva Federal que sigue asediada, ¿no?, con preguntas en torno a esta posible crisis bancaria, si habrá algún banco más que caiga. De hecho, cuando tuvo lugar este efecto dominó, muchos esperaban que más bancos vinieran detrás. ¿En qué momento estamos en cuanto a esta crisis bancaria, Pablo? ¿Podemos decir que se han disipado las dudas, sobre todo poniendo el foco en Estados Unidos, o es una cuestión todavía a tener en cuenta en lo que queda de año? Desde luego, lo más parecido es lo que pasó en marzo y no lo que pasó en 2007, 2008, 2009. Es decir, que lo más reciente es de verdad lo más comparable. E insisto, los bancos centrales actuaron con extremada contundencia. Es más, prácticamente en 15 días hicimos una vuelta a nube y los bancos europeos, por ejemplo, después de que Credit Suisse fuera intervenido, es tremendo, pero estamos hablando de un gran banco y que incluso recuerdo, pues una escasa semana después, tuvimos a Deutsche Bank contra las puertas, contra las cuerdas, perdón, y básicamente pues salvamos todo pues de una forma, yo diría que muy estoica. Yo creo que, insisto, una de las principales conclusiones es que los bancos centrales tienen una sensibilidad enorme después obviamente de la crisis provocada por el caso de Lehman y que en principio, insisto, la situación sí es cierto que es similar porque lo que provocaba todo este desajuste es un desajuste patrimonial por un efecto contable, por una depreciación de activos en balance, porque has tenido que vender por debajo de lo que tienes considerado en libros por el maturity de los bancos, de esos bonos. Así que podría pasar y sobre todo en la banca comercial.
Lo positivo es que los bancos siguen siendo a priori solventes, la mora no ha subido demasiado y sobre todo han tenido unos beneficios extraordinarios que les ha permitido tanto pagar unos pingües beneficios, unos pingües dividendos, como también incluso recomprar acciones, y que no estamos en una situación de recesión que podría provocar muchas más tensiones desde el punto de vista de un credit crunch, una crisis crediticia. Así que, de momento, no creo que haya que tener un pánico enorme al respecto, sobre todo porque tenemos bancos centrales, porque están actuando y porque los tipos, es verdad que las subidas de tipos han provocado esas mejoras en los márgenes de intermediación, también en los ROEs, las rentabilidades sobre los fondos propios, y los bancos a priori no están cotizando a unos niveles de price book value muy elevados. Pero cualquier banco está expuesto, insisto, porque el efecto dominó que puede provocar esa caída brutal en la valoración de las carteras de bonos de los bancos puede provocar que cualquier banco tenga ese desajuste patrimonial, que es un desajuste contable, que es quizá por ser demasiado optimistas con la valoración de las carteras de bonos soberanos, que sin embargo, pues sí tienen riesgo, ¿no? Ese famoso activo libre de riesgo, pues el riesgo lo mide el mercado y el mercado está diciendo que no quiere tener en carteras o bonos, de ahí las caídas de los precios, que desde mi punto de vista es un poco exagerado. Es decir, nosotros hemos estado cortos de bonos durante año y medio, hace 2-3 meses neutralizamos la posición, nos hemos perdido esta última caída de los precios, por ende esa subida de rentabilidad, pero pensamos que estos niveles actuales, con un 4,80, el T-Bond, el Bund está ya a 2,84, aunque ha estado por arriba del 3%, igual que el español por arriba del 4%, son niveles más que aceptables con los niveles de inflación y tipos como para pensar que debería entrar algo de dinero en renta fija y eso alejaría un poco una posible crisis bancaria. Pero insisto, es muy complicado saber cómo está cada banco porque esos bancos mismos no te dan la cartera de bonos que tienen y la situación de liquidez. Es muy difícil para los analistas poder intuirlo, pero insisto, aunque tuviéramos algún banco mediano, a priori los bancos centrales lo tienen muy claro, actuarían con una rotundidad como la vimos por el SNB en el caso de Credit Suisse. Pues hablando de los mercados, Pablo, yo creo que todos los inversores están pendientes en estos momentos de este conflicto entre Israel y Palestina y quiero preguntarte precisamente por esta cuestión, Pablo, ¿cómo podría afectar, si está afectando ya de alguna forma a los mercados y sobre todo, cómo podría afectar en el futuro en el caso de que esta tensión pues, siga escalando? Bueno, afectar por supuesto y sobre todo crea incertidumbre, Sergio, crea incertidumbre, las tensiones geopolíticas son muy complicadas de analizar, incluso para los analistas políticos, imagínate para analistas financieros, pero lo que provoca es tensión. Es verdad que esta mañana no ha habido una tensión enorme, ¿no? Es verdad que también el precio del crudo ha rebotado, pero después del menos 10% de la semana pasada no parece que sea demasiado. Además, desde principios de año Estados Unidos se ha mostrado bastante liberal con el cumplimiento de las sanciones contra Irán, lo que, bueno, pues apoyaba un poco los mercados de petróleo, ¿no? Por un lado tenías más petróleo de Irán, tenías de Nigeria y compensaba un poquito los recortes de petróleo de la OPEP+, obviamente Arabia Saudí y Rusia. Y por eso quizás no ha habido mucho más. El problema es si Irán, es decir, si Israel le declara la guerra, pues no solo a Hamas y también a la yihad islámica, sino que también lo hiciera a Irán. Eso podría provocar un desajuste enorme y en los países árabes que se tendrían otra vez de nuevo que recolocar después de prácticamente 15 años de una relativa paz y que posiblemente eso hubiera sido la razón por la cual los servicios de inteligencia israelíes habían bajado la guardia. Lo que me preocupa, pena y sobre todo preocupación es que dentro de países europeos estamos teniendo apoyos a los terroristas de Hamas y que encima, pues por nuestros sistemas liberales, parece que autorizamos en Manchester, he visto también en Suiza, en Zúrich, manifestaciones pro Hamas. Es decir, que apoya los atentados terroristas contra Israel. Es patético que en Europa seamos tan sumamente hipócritas, ¿no? en aceptar este tipo de, digamos, reacciones políticas respetando digamos, cualquier tipo de creencia o de apoyo político, ¿no? Por respetar las ideas de otros, ¿no? Es tremendo y esto puede provocar más tensiones en el seno de la Unión Europea, apoyos que ya lo hemos visto por parte de Estados Unidos a nivel militar a Israel sin ningún tipo de ambague. Así que, bueno, tensiones sí y además entramos en fase de profit warning y hemos tenido los famosos movimientos del mercado laboral con los JOLTS, con los no-farm payrolls, por un lado siendo muy buenos y podrían adelantarnos una subida de tipos el 1 de noviembre por parte de la FED. La verdad es que ya la situación del mercado desde prácticamente
principios de septiembre estaba siendo muy complicada y esto desde luego puede ser digamos un punto, un acicate, un trigger, un catalizador bastante negativo. Pero insisto, nadie puede saber el devenir hacia dónde va esto, pero no tiene buena pinta, ¿no? En tan solo 24 horas haber declarado el estado de guerra por parte de Israel en una zona muy conflictiva. Malo, desde luego, para sectores de consumo, sectores turísticos, aerolíneas, son los más afectados, y nuestra apuesta por el sector petróleo, el sector de base y resort, pues desde luego hemos tenido un poco de suerte en este tirón de este lunes. Pues otro otro punto geopolítico a tener en cuenta, que esperemos que se solucione lo antes posible y bueno, pues que tampoco tenga un efecto demasiado exagerado en los mercados. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros y por explicarnos también todas estas cuestiones. Un placer. Desde por aquí, muchas gracias. Gracias. Nosotros enseguida volvemos, seguimos con más.